Bueno, de regreso a esta tercera parte, como dijo Carlos anteriormente, son temas tan apasionantes que a uno se le queda corto de tiempo y con ganas de seguir hablando. Pero antes de volver con él, los invito a ver la segunda parte del informe que les preparamos. ¿Son estas nuevas tendencias anticapitalistas, antisistema? ¿O son una respuesta controlada por el propio sistema para mostrar un disenso y a la vez conseguir otros objetivos menos visibles? No hay que desestimar la habilidad para imponer políticas haciendo creer a los protagonistas que son concesiones arrancadas por la lucha. Hace casi 100 años, Edward Bernays, sobrino de Sigmund Freud, manipuló a las mujeres haciéndoles creer que habían logrado torcerle el brazo a una sociedad machista que impedía que una mujer fume en público. La victoria del feminismo de aquel entonces, en realidad, era una maniobra de las tabacaleras para aumentar sus ventas, sumando al mercado a las mujeres. La conquista no solo sirvió para aumentar ganancias empresariales, dejó también una secuela de incapacidades, enfermedades y muertes a las mujeres por el consumo de cigarrillos gracias a esta liberación. Lo mismo podemos ver con la incorporación masiva de mujeres al mundo laboral, que es vista como parte de la liberación femenina, pero que tiene algunas consecuencias menos analizadas, como que es una baja del salario ante la mayor oferta y la necesidad de realizar una escolarización más temprana, a partir de los 2 años, previo paso por guarderías. Los críticos denuncian que de esta manera se puede manipular a los individuos desde la más temprana edad, sacando la educación moral de la familia y dejándola en manos de las ONGs que influyen en las políticas educativas. ¿Cómo saber entonces cuál es la realidad? Los estadounidenses suelen tener una frase que se puede utilizar en esta situación y es "Follow the money", sigue el dinero, porque siguiendo la ruta del dinero se verá quién impulsa las políticas. Si el sistema pone sus medios a disposición de una causa, como escuelas, universidades, medios económicos y de comunicación, gobiernos locales y organismos internacionales, ¿lo hacen equivocadamente apoyando política antisistema? ¿O su objetivo que no es otro que la consolidación de su poder? La respuesta es obvia. Pero hay más señales. Vladimir Putin, formado en la KGB soviética, seguramente quien ha estudiado los métodos de control ideológico de Occidente, ha tomado una posición muy clara. Putin cierra la Universidad Europea de San Petersburgo, enfocada a la promoción de valores LGTB a través del estudio de la sexología, a la estrategia de desarrollo del neoliberalismo en Rusia y a las particularidades de los flujos migratorios en países antidemocráticos, como califica a Rusia. También comienza a presionar a las ONGs de diferentes tipos. Putin ha decidido restablecer los valores eslavos tradicionales, donde la Iglesia Ortodoxa es un valor central. Los rusos se manifiestan como creyentes en el más del 75%, y hasta el Partido Comunista de la Federación Rusa, el segundo en importancia, luego del oficialista Rusia Unida, ha comenzado a incluir entre sus miembros a creyentes y al patriarca Kirill, cercano a Putin, se ha encontrado con Francisco, rompiendo 10 siglos de distanciamiento. ¿Por qué entonces hostilizar a otras manifestaciones cristianas como los Testigos de Jehová y algunas iglesias evangelistas, exigiéndoles autorizaciones? Porque la inteligencia rusa las vincula con agencias de inteligencia occidentales que las utilizan como fachada para utilizarlas cuando sea necesario como elemento desestabilizador. Algo similar ha realizado Viktor Orbán, líder de Hungría, que ha cargado contra la Universidad Centroeuropea, fundada por George Soros, para restarle influencia al magnate Soros y su entramado de ONGs. Se está craneando una subcultura superficialmente antisistema que fija valores extremadamente individualistas, recubierta de una propuesta multicultural superficial que toma apenas aspectos ornamentales populares, pero rompen con las idiosincrasias nacionales, permitiendo crear un hombre sin identidad, débil psicológicamente y pasible de ser influenciado por una cultura global
que se adapte al nuevo rediseño que necesita el capitalismo financiero globalista para desarrollarse. Este cambio de estrategia ha descolocado a los sectores populares que se encolumnan muchas veces dentro de los intereses globalistas presentados como progresistas, pero que son en realidad un caballo de Troya. Bien, hace unos días estuvimos con una delegación que venía de Rusia, ¿no? Y estuvimos charlando con ellos y un poco nos confirmaron lo que vemos en algunas corrientes de pensamiento que empiezan a surgir en Rusia, que ellos ven un poco al mundo como un enfrentamiento básicamente contra el liberalismo. Ellos lo ven un liberalismo por izquierda y por derecha. Y lo que ellos hablan es un poco algo, Rosa, lo que vos hablabas de ese pensamiento racionalista occidental que entra en crisis. Ellos buscan un modelo, hay veces que lo ven en la geopolítica más parecido a lo que era el modelo del Mackinder o Spykman, el tema de un área pivot euroasiática y un Rimland donde se enfrentan las potencias. Ellos creen que esa Europa central ha sido atacada por esa civilización anglosajona, básicamente, atlantista, durante al menos 5 siglos. Ellos sienten que Rusia siempre fue víctima de esa presión, incluyendo, te hablan del tema de Napoleón y demás. Entonces el planteo básicamente es que esto supera a veces el pensamiento de categorías más modernas, sino que es una cosa que es más profunda, que aquí hay un enfrentamiento entre una civilización central de la tierra que rescata sus valores tradicionales y que afianza al hombre como una comunidad, y una civilización insular que es la que intenta desestabilizar esa región, y que esto se va transformando y va tomando distintos matices de acuerdo a cómo van pasando las etapas históricas. Sí, mira, yo el riesgo que le veo a eso es volver a una interpretación donde alguien se sienta el centro del mundo. Yo soy más amigo, digamos, esta cuestión de defender el sentido de pertenencia a una comunidad, etcétera, lo valido cuando el enemigo es el capital financiero, sí, no cuando el enemigo es otra pertenencia territorial. ¿Por qué? Porque si no, lo transformo en el corazón del mundo, ¿no? Y con el riesgo de la invasión de las periferias. En definitiva, eso fue lo que justificó los nacionalismos en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Es decir, Europa se tiene que defender de tanto la corriente internacionalista soviética como la corriente internacionalista del capitalismo de los Estados Unidos. Pero con el agregado, desde el punto de vista de Hitler, de que ambas estaban gobernados por el capital judío y por lo tanto ahí le metió la cuestión racial además de la cuestión política. Sí, ¿no? Pero en ese caso vos tenías un pensamiento nacionalista que estaba apoyado por los grandes capitales financieros. Lo que hoy te plantean es algo independiente de esos capitales, porque precisamente esos capitales los ven como el gran enemigo a detener, ese capitalismo global financiero que es el que arrasa con las identidades y con de hecho es la puja que hay el mismo Estados Unidos hoy en la lucha entre el capital globalista financiero y los nacionalistas. Claro, si uno profundiza un poco, ellos tampoco lo ven a través de las nacionalidades, sino de las regiones. Bueno, no, por eso, si uno ve, o sea, si vos me preguntás si mi sueño sería compartir la idea de un sujeto universal, sí. Ahora, un sujeto universal que reconozca distintos centros de poder, distintas regiones. No eso es básicamente el planteo que lo diferencian del globalismo que construye ese sujeto universal igual para todos. Sí, claro, pero la trampa es que está sostenido por el capital financiero, no por un sentido de pertenencia. Por eso digo, sí, la visión, por ejemplo, si yo tengo un país como China o como la India, digamos, con una densidad de población extraordinaria, que genera grandes bolsones de pobreza, de desigualdad y demás. Y tengo una región como la Patagonia, por ejemplo, despoblada y con un potencial extraordinario de desarrollo.
y vos me decís, mirá, algún día nosotros podremos equilibrar eso poniendo la población que sobra en el lugar donde la... Y yo te diría, desde una perspectiva universalista y de largo plazo, yo creo en esa manera de desarrollar el universo. Ahora, eso sí, por ejemplo, el aprovechamiento universal de la biodiversidad de la Amazonia. Perfecto. Pero universalicemos los bancos, universalicemos los laboratorios, universalicemos los centros de investigación, universalicemos los recursos financieros. Entonces sí, todo será de todos. Ahora, estamos tan lejos de eso que yo lo primero que tengo que hacer es tener un lugar para enunciar un planteo más universalista o más equilibrado y demás. Y para eso me tengo que descolonizar, me tengo que sacar de encima el yugo, el peso, ¿no?, de los grandes factores de poder. Por ejemplo, quedó pendiente lo de Trump, del primer bloque. Ahí yo sinceramente creo, no solamente lo creo, he escuchado inclusive compañeros del campo popular que de buena fe, bien intencionadamente, han visto con buenos ojos algunas de las políticas de Trump. Por ejemplo, las políticas proteccionistas que frenaron los acuerdos de libre comercio. Pero lo han visto de una manera, a mí me parece, insuficiente y un poco insustancial, como viendo en Trump una especie de retorno al keynesianismo. La verdad, yo creo que el keynesianismo fue un modelo de época, no porque yo no crea en recuperar las fuentes de empleo, la dignidad, cierta estabilidad en la proyección de vida de los trabajadores, en eso sí creo. Pero creo que las instituciones tienen que repensarse también, porque el keynesianismo representó, o mejor dicho, tenía un contexto de época, ¿no?, donde los grados de desarrollo, los niveles, los modos de producción se adaptaban, digamos, a un sistema mano de obra intensivo que podía generar eso. Hoy los adelantos tecnológicos hablan de una nueva perspectiva. Por lo tanto, esa dignidad del trabajador hay que conseguirla por otros caminos, desde los mismos valores filosóficos, pero adaptándose a nuevos caminos. Bueno, eso es una de las cosas que creo que no se están viendo. No los están viendo ni siquiera las organizaciones sindicales. No ven que realmente el avance tecnológico está eliminando el trabajo, o sea, lisa y llanamente. Sí, pero por un lado, claro, pero por un lado elimina el trabajo. O sea, vos tenés un mundo paradójico y vos tenés un mundo que en parte está sobreexplotado y en parte está desocupado. Sí, elimina el trabajo. Para el 2020 ya habíamos hablado con Ariel Basteiro el año pasado, que hicimos un programa especialmente sobre eso, que para el 2020 se va a perder el 50% del trabajo tal como lo conocemos hoy y no se va a reemplazar en la misma categoría. Déjame terminar un solo segundo. En Brasil, por ejemplo, Temer aprobó una ley absurda donde las horas laborales son 12 horas. Por un lado tenemos 12 horas. Claro, 12 horas de trabajo. Bueno, pero porque acá hay un problema malentendido, que es que los avances tecnológicos son para todos. No, bueno, son para una minoría que los paga. Ahí está la base. A veces una cosa. Hay una fase, una etapa del capitalismo que planteó una determinada jornada de trabajo. Sí. Hay otra etapa del desarrollo económico, porque yo te digo, ¿y por qué tiene que ser universal? ¿Y por qué tiene que ser eternamente legítima una jornada de 8 horas y no de 3? Sí. ¿Por qué? ¿Quién dijo? Al contrario, si yo creo que puedo generar una manera de desarrollar la felicidad del ser humano, porque en definitiva, si la política no tiene por objeto la felicidad, o por lo menos mejorar los instantes de felicidad. El problema que es el que toma las decisiones lo hace para acumular. Entonces, esa plusvalía que te genera la tecnología, se la apropian y no te la dan. Entonces vos trabajás 8, 10, 12, 15 horas y nunca es suficiente. Pero por eso, ¿quién? Por eso, porque pero vos decías, ¿cómo hacemos para...? Se va, en el 2020 vamos a tener el 50% del trabajo como lo concebimos. Exactamente. Pero es probable que nosotros debamos concebir el trabajo de otra manera. Sí. Digo, ahora, ¿cómo convencés cuando la población te está diciendo regalaban planes sociales? Y porque está agotado. El argentino no quiere trabajar. Volviendo a ese tema, te voy a hacer una pregunta antes que se nos agote el tiempo. Como extranjera la hago.
porque muchas veces los de afuera miran mejor lo que sucede, valoran más, como se dice, si el santo de casa no hace milagro. En el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, yo valoré algo, yo valoro mucho lo que hizo fue el posicionamiento de Argentina en el ámbito internacional y su propia política internacional. Porque ella hablaba de la necesidad de comprender y saber ver el tema de la política internacional, porque tarde o temprano eso afecta a los países. Lo que no sentí fue que muchos de los que acompañaban su gobierno por ahí tenía, recién ahora creo que lo están entendiendo, este proceso de entender lo que sucede afuera para ver acá. Vos sos una de las personas que nosotros siempre hemos tenido contacto y tenés una visión más general, pero hay una falencia en la mayoría de los diputados o senadores, que por lo menos que nosotros conocemos, con este conocimiento. O sea, ¿cómo se puede solucionar ese tema o cómo ayuda realmente a entender la política internacional para entender la política interna? Yo creo que cada vez más necesario, porque los fenómenos van interrelacionándose. Cuando se inicia el proceso que termina con el primer peronismo, la conspiración al régimen del primer peronismo en el año 55 se organizó desde Colonia, Uruguay. Es decir, uno cruzaba 40 kilómetros de La Plata y estaba en otro sistema. Hoy eso es mucho más imposible. Hoy hay fenómenos de alcance global. Por eso hay que entender la política internacional. Aún así, creo que en la Argentina sigue habiendo dos visiones. A mí me parece tremendo, por ejemplo, como una señal de cipallismo, una señal de servilismo, el último viaje de Macri a los Estados Unidos, pretendiendo volver al mundo, cuando la Argentina estaba en el mundo. Porque un país que logró el apoyo de la CELAC para su causa anticolonial en Malvinas, que logró el apoyo de toda la comunidad africana, que le propone a Naciones Unidas 9 puntos para poner límites al pago soberano de la deuda de los estados, que se inclina a través de la pertenencia de Brasil al BRIC a un bloque mundial que representa más del 60% del PBI, más del 60% de la población mundial, el área del Pacífico como área mucho más activa que la del Atlántico en este momento de la actividad comercial y del intercambio. Quiere decir que la Argentina no solamente que estaba en el mundo, sino que estaba en el mundo desde una perspectiva autónoma. Cuando esta gente, tanto Temer en Brasil como Macri en Argentina, realinean a la región dentro de la órbita del imperio, bases militares, no solo en lo comercial, sino en lo militar, bases militares, DEA, compra de armas, todos ejercicios militares como este que se está por hacer pronto en la Amazonia con el ejército norteamericano. Cuando vuelve a poner a la región bajo la órbita del imperio, la expone a los mismos riesgos que tiene el imperio. Es decir, al mismo resentimiento internacional, al mismo rencor, al mismo odio y a la misma vulnerabilidad a los atentados de los enemigos del imperio. Pero podemos seguir llamando imperio a Estados Unidos, Carlos. Pero es que no es Estados Unidos como país. Claro, yo creo que por ahí me gusta más hablar de globalismo, porque me parece que es un sistema internacional que inclusive lo está sufriendo los propios Estados Unidos cuando les deslocalizan las producciones. Sí, también. Yo a lo que me refiero es a esos grandes conglomerados financiero, petrolero, armamentista y mediático, que ahora tiene un nuevo elemento que es el judicial, ¿no? Que se internacionaliza también. Eso es verdad. La herramienta de cooptar los sistemas judiciales de nuestros países. A mí siempre me pareció peligroso el tema de los juicios extraterritoriales. O sea, a veces parecía simpático juzgar a Pinochet en el Reino Unido. Si mientras lo hubieran jugado a Kissinger también no tengo problema. Ese es el problema. ¿Cómo hacemos nosotros para traer un líder allá? A mí en el año 98, Obama cuando tendría que estar Baltasar rindiendo cuenta. Ordena la detención de Pinochet para meterlo dentro de la lógica de la Corte Penal Internacional, en lo visceral me resultó simpático. Ahora, porque era un dictador chileno. Pero esa dictadura de Chile fue financiada por Kissinger.
Cuando Kissinger va a dar conferencias internacionales, no lo llama Baltasar Garzón, y si lo llama nadie lo escucha, para detener también a Kissinger, que fue el que financió a través del Departamento de Estado y la CIA ese golpe de Estado en Chile. Es que básicamente lo que estamos haciendo es nosotros mismos entregando lo poco que nos quedaba de justicia. Bueno, por eso. Entonces, por eso. Yo creo que cuando yo me refiero a estos grandes conglomerados, lo que quieren hacer es que el mundo sea gobernado por esas grandes empresas y no por los estados. Es decir, la economía gobernando la política, las finanzas gobernando la política y no la política poniéndole límites a la economía. Como América Latina tiene una experiencia de gobiernos populares, por eso digo que tiene un rol. Y por eso creo que hay que no solamente plantear medidas económicas de intervención, hay que plantear nuevas instituciones, nuevos modos de propiedad. Yo creo mucho en las instituciones de la economía social como alternativa a este sistema de acumulación. Creo en los sistemas cooperativos, creo en el reconocimiento de sistemas judiciales, en instituciones de poder popular. Instituciones de poder popular. ¿Son viables hablar hoy de cooperativas, economía social, cuando tenemos un avance de la tecnología tan alto que no podés llegar si no tenés grandes inversiones de capital? Pero cuando vos... Sí, pero... O sea, para pasar una situación crítica, bárbaro. Pero creo que el problema de fondo es... No, sí. La propiedad. No solamente, yo creo que sí. Yo creo que no solamente que es viable, digamos, no sé si es viable, sí creo que es necesario que lo planteemos, Marcelo, porque yo no veo alternativa. Mirá, si yo para producir una caloría, una unidad energética, necesito 10. Es decir, yo para producir una unidad energética de un alimento, de un remedio, de un producto de entretenimiento, de lo que fuere, necesito 10 unidades energéticas, de las cuales solo 3 están en la producción, las otras 7 son de servicios, de transporte, de empaque, de marketing, de propaganda, de lo que fuere. Sí. Entonces, yo creo que entré en un nivel de civilización porque consumo una hortaliza hecha en una comarca de un pueblo, cuando yo podría comer ese mismo alimento producido a 20 kilómetros de acá y producir una disminución de los problemas ecológicos de la tierra fundamental. Ahora, a mí me colonizaron culturalmente que es preferible aquello que esto. Yo tengo que volver a una escala humana de la producción, del consumo, instituciones de precio justo, instituciones de comercio responsable, instituciones de propiedad colectiva. Tengo que volver a otra cosa, no puedo volver a estos mega emprendimientos, estos mega proyectos, porque al no ser a escala humana, sino que son a escala de los grandes factores de concentración financiera, están haciendo trizas al planeta. Ahora, entonces, volviendo al tema inicial, como arrancamos esto, la izquierda hoy se promueve valores que parecen más nacidos de una posición ultraliberal, muy individualista, y no colectiva como estás hablando. Y todas las soluciones pasan por lo contrario. Entonces, acá asistimos a un vaciamiento cultural de la izquierda. Claro. Y también fundado... ideológico. Y que se ha transformado en una reproductora de esas mismas corrientes ideológicas que bajan del norte. Absolutamente. Yo creo, coincido con vos, Ivonne, que no hay que hablar de Estados Unidos como nación, pero el origen es en la izquierda cultural de los Estados Unidos, que son los movimientos que promueven los derechos de las minorías, con los que yo estoy de acuerdo, siempre y cuando no me tapen la discusión central, que es la discusión entre la inclusión de toda la humanidad o un mundo para 5 grandes capitalistas. Cuando ves quién lo financia. La trampa es que si yo discuto el derecho de los celíacos, el derecho de los hemofílicos, si yo discuto una política de acceso igualitario de toda la población a la salud, esta discusión que es legítima y que yo la comparto, me tapa la central. Entonces yo no tengo problema en discutir estas cosas y en apoyar estas cosas, pero que esto no me reemplace la discusión central, que es un sistema justo para toda la humanidad. Es que creo que realmente financian esas ONG precisamente para tapar esa discusión. No caigamos en esa trampa cultural. Vamos a necesitarte de vuelta ahí en el Congreso, Carlos. Bueno, ojalá. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Siempre quedan cosas pendientes para hablar, pero bueno, seguiremos, si Dios quiere, mejor, adelante. así me invitan otro día. Muchísimas gracias, nos vemos. Gracias. Muy bien, hasta acá llegó el programa de hoy. Como saben, estamos siempre a disposición para responder cualquier duda o comentario en nuestro Facebook, en nuestro canal de YouTube. Así que muchas gracias por acompañarnos siempre y nos vemos la semana que viene con más una edición de Humo y Espejos.